Crear un logo es sencillo técnicamente, ¿no? Realmente no necesitas saber muchas herramientas. Lo que es más complejo, lleva más tiempo aprender, es los conceptos. Entender que un logotipo se basa en la sencillez, que un logotipo tiene que funcionar muy pequeñito, a 2 centímetros, por ejemplo, se tiene que seguir entendiendo. Os diría que un logotipo tiene que funcionar en un sello, en una sola tinta. Por ejemplo, algo como una cruz sería un símbolo, lo que se considera un símbolo perfecto, porque tú lo puedes imprimir incluso a medio centímetro y tú sigues manteniendo la esencia de esa forma, de esa pequeña cruz. Entonces, bueno, no me voy a alargar más, os voy a enseñar este logo que estoy súper contento. Ella es terapeuta, se dedica a las terapias holísticas, Reiki, sanación energética, acompañamiento. Me muevo un poco viendo el territorio, ¿no? Los territorios fundamentales, los conceptos en los que nos estamos moviendo. Entonces, por un lado, yo me encuentro todo este mundo del cuidado, del tacto, del cariño, de la energía, de esta intimidad entre dos personas, ese tacto. Por otro lado, me encuentro, para mí, todo este mundo del holístico y del espiritual está muy relacionado también pues, con la geometría sagrada, con este tipo de formas o de fractales, figuras que nosotros asociamos a este tipo de mundo, ¿no? Como figuras de meditación o estrellas, todo este tipo de visuales, ¿no? Vale, entonces una vez yo ya tengo claro un momento esos territorios en los que yo me muevo, visuales, empiezo también a mirar el entorno. El entorno es que yo, por ejemplo, sé que ella trabaja como terapeuta en Las Palmas de Gran Canaria y yo así de entrada entro en Google, echo un vistacito por encima, no he querido profundizar mucho porque no es necesario en este proyecto ponerse a profundizar mucho en esto de la competencia, etcétera, ¿no? Para diferenciarse, depende el logotipo, depende la empresa, etcétera. Aquí hemos hecho algo muy sencillito, yo me he encontrado así por encima en Google, estas son las primeras imágenes que me salían, los primeros resultados, y esto me sirve también para hacer lo que se consideran estos círculos cromáticos y colocar estos logotipos para ver qué tendencias de color hay y si nosotros encontramos algún hueco donde diferenciarnos del resto. Entonces, por ejemplo, lo que es muy típico en este tipo de personas o de actividades son pues muchos moraditos, muchos turquesas, estos azulitos, verdes. Esto está muy bien, me gusta mucho estos tonos muy neutros que tienden a los verdes, etcétera. Entonces yo me hago un croquis y puede encajar o no tiene por qué encajar. Esto es una decisión que yo tomo y que me puede ayudar a justificar mi logo o no. Una vez yo veo eso, que veo un poco los colores más utilizados, empiezo a pensar qué colores pueden representar verdaderamente los valores de esta persona, lo que hace. Entonces, como color principal he querido arriesgar y hacer algo, salirme de todos esos tonos de color que usa casi todo el mundo. El color de la neutralidad es el gris. Entonces, como color principal para el logotipo de Yaiza, he elegido este gris. Es un gris que tiene un puntito cálido de rojo, es muy discreto y a mí me gusta mucho. Creo que refuerza mucho todo lo que vais a ver a continuación. Como color secundario he elegido un azulito, pero no un azul al que estamos acostumbrados, sino un azul un poquito diferente también que tenga que ver con ese gris magia, ¿no? Bien, el azul elegido es este. Un azul muy dulce, como os dais cuenta, muy amable, transmite mucha calma y me ha encantado usar este azul. Bien, aquí, como podemos ver, vemos cómo contrastan los dos colores, que es cómo contrasta el color principal con el color secundario. Os voy a hablar de la tipografía que he elegido para este proyecto, al igual que los colores que nos saque de lo que uno se espera, ¿no? De que parece que si te dedicas a este tipo de actividad tiene que ser una tipografía muy dulce, muy suave, y sin embargo yo he querido apostar precisamente por una tipografía que contraste, una tipografía muy potente, con mucha presencia, con formas geométricas muy marcadas, y ahora vais a entender por qué. La tipografía elegida es Futura. Futura es un clásico entre las tipografías, es de las tipografías más utilizadas del mundo. Vemos cómo las formas geométricas simples, el círculo, el cuadrado y el triángulo, son la norma sobre la que descansa esta tipografía. La Futura se caracteriza por su legibilidad y sus largos ascendentes y descendentes que la convierten en una tipografía esbelta y muy elegante. Esta es la tipografía con el color principal sobre el color secundario. La A es muy potente, ¿no? Me transmite algo muy intenso.
Aquí vemos cómo la tipografía futura con el color secundario sobre el color principal, cómo contrasta, y me encanta esta sobriedad en el color, ¿no? El tagline que tenemos es terapeuta. Estuvimos barajando ponerle terapeuta holística, terapeuta consciente, pero creemos que como terapeuta se entiende perfectamente, ¿no? Además, luego cuando veáis el logo vais a ver que realmente se entiende. No hace falta ponerle nada más que Yaiza Santana, terapeuta. La tipografía que he elegido para terapeuta es la tipografía Addington y he querido elegir esta tipografía para que contraste con la futura, ya que tenemos en el nombre vamos a utilizar una tipografía de palo seco y sin embargo aquí vamos a utilizar una tipografía con serifa que nos aporta ese tono clásico, ese tono, ¿cómo decirlo?, más de la tradición. Y bueno, me encantaba el contraste que se crea entre la futura y la Addington. Aquí voy a empezar ya con la propuesta. Yo primero creo una especie de universo visual, donde voy primero sin filtro, voy investigando, voy buscando referencias, creando como una especie de panel, donde voy colocando todas esas imágenes. Estuve investigando pues con el tema del ojo de Horus, estuve investigando con la figura de la piña, que simboliza la glándula pineal, que es el despertar, la iluminación. Está compuesta de esta estructura de 13, un patrón de 13 a partir de estas 13 líneas con unas angulaciones determinadas que van creando ese desarrollo de la piña, ¿no? Curiosamente esta disposición también se da en los girasoles y en algunas flores. Me gustaba mucho la cruz, yo la conozco como la cruz de Shambhala, otras personas le llaman de otra manera, pero es una cruz que tiene mucha profundidad. Me estuve investigando lo que es el árbol de la vida, el Metatrón, este tipo de formas que, bueno, son fascinantes, ¿no? El tema del Piscis relacionado con la sexualidad femenina. Bien, y por último, yo creo que en casi todos los logos de una u otra manera me aparecen estas figuras, todo lo que es relacionado con la flor de la vida, esa geometría sagrada y cómo a partir de ahí salen todos los sólidos platónicos, ¿no? Pero bueno, no voy a entrar todavía ahora en detalle en esto. Las ideas que yo tenía en el briefing, que ella me comentaba que son cosas que le gustan, elementos y símbolos que yo sé que conectan un montón con ella, son el árbol, la mariposa, la tortuga y la pirámide. Bien, el tema de la pirámide, la mariposa, el árbol, son cuestiones que suelo ver más, ¿no?, en logotipos de terapeutas o de centros dedicados a este tipo de actividades. Sin embargo, la tortuga me tocó especialmente, ¿no? Como la tortuga que, oye, qué fascinante, ¿no?, la tortuga. Y a partir de ahí empecé a investigar con el tema de la tortuga. Es decir, cuando yo quería dibujarla, por ejemplo el caparazón, a mí lo que me fascinaba es que todas las tortugas tienen un patrón en ese caparazón. En todas tienen el mismo número son como una especie de hexágonos, todas tienen ese mismo número de hexágonos, ¿no? Y claro, ya empecé a investigar y me quedé fascinado con el tema de la tortuga. Entre algunas curiosidades que os voy a contar es que la geometría de la tortuga fue la base para crear la numerología china hace casi 4.000 años. Es algo muy estudiado, el número de estos patrones y la relación que hay entre ellos. No solo de los que hay aquí, sino también de este circulito que rodea aquí. Las tortugas se componen siempre de 13 partes, ¿no? Hay una aquí central, 2, 3, 4, 5, hay siempre 5 en esta primera hilera, y luego tenemos 4 a este lado y 4 a este lado. 4 y 4, 8 y 5, 13. Bien, estas 13, bueno, curiosamente este aro de aquí fuera hay 28. Hay 28 cuadraditos de estos. Curiosamente, un ciclo lunar dura 28 días y al año, no sé si lo sabéis, pero al año no hay 12 lunas. Aunque al año tenemos 12 meses, en realidad hay 13 lunas. Esas 13 lunas que duran 28 días se engarzan o se encajan en esos 12 meses. Bueno, cada vez me iba metiendo más en este tema. Entre otras imágenes que encontré, como podéis ver, aquí tenemos los 28 y aquí tenemos esos 13. Lo que está escondido en el 13 es también el 12 más 1. Es el 12 alrededor del 1, que si os dais cuenta, ahí estaba, por ejemplo, la simbología de Jesús y los 12 apóstoles. El 12 sí que es un número muy sagrado, muy utilizado en arquitectura, en catedrales, en muchas cosas, y está muy presente ese 12 alrededor del 1.
Cuando yo resumo la estructura de la tortuga, me encuentro, como veis, son hexágonos. Cuando tú juntas, por ejemplo, burbujas de jabón, si tú coges una burbuja y la juntas con otra, surge una línea. Si tú juntas 6 burbujas, lo que queda en el centro es un hexágono. Es decir, con esto quiero decir que el hexágono es una de las formas que la naturaleza encuentra para economizar todos sus patrones y todas sus creaciones en patrones, como se pueden ver, por ejemplo, en la colmena de las abejas. ¿Por qué la colmena de la abeja es hexagonal? Porque es la forma que mejor maximiza el espacio usando el mínimo esfuerzo posible. Esto es como lo he colocado yo, representando la esencia de la tortuga, pero si yo cojo este y los coloco, este lo pongo aquí, este lo pongo aquí, este lo pongo aquí y este lo pongo aquí, me crea esta forma. Que en realidad, si nosotros estos hexágonos los convirtiéramos en círculos, ¿qué me encuentro? Me encuentro la flor de la vida. Esta flor de la vida, esta es la semilla de la vida, el árbol de la vida, la flor de la vida, y esta es la fruta de la vida. La fruta de la vida, qué bonito que simplemente con mover este círculo aquí, este aquí y este aquí, tenemos 13 círculos, si os dais cuenta, que forman ese patrón de la tortuga. Aquí lo podemos ver mucho más claro. Simplemente veis, ¿no?, el patrón de la tortuga, cómo se relaciona con la flor de la vida, y entonces yo he empezado a trabajar a partir de 13 círculos, que son esas 13 lunas, y al colocarlos en la misma coherencia que tiene la flor de la vida, luego lo veremos cuando cree el diseño, con sus mismas distancias, es decir, cojo un círculo, lo duplico, etc., y va creando este patrón. Una vez tengo esos 13 círculos, esta forma creada, me doy cuenta de que quiero quitar algo, ¿no? Porque esto como logo necesito hacerle algo, ¿no? Como que, y más que añadirle cosas, como ya es tan complejo y hay tantas cosas, creo que a lo mejor sería más quitar. Vamos a intentar quitar algo para que quede una forma más atractiva y más como logo. Entonces, cuando he quitado estas partes, ¿qué es lo que me queda? Me queda este logo. Me recuerda como una cruz, como algo sagrado. A la vez también está la tortuga, a la vez también está la flor de la vida. También esta especie de Y, esta especie de conjunto así que nos recuerda también a Piscis. Vale, y el siguiente paso que he dado para que el logotipo sea más completo es que nosotros podemos crear un círculo así, con su contorno, pero ¿qué pasaría si en vez de ser un círculo perfecto es un círculo creado con una pluma caligráfica, con un pincel caligráfico de estos que según el giro que tú des va creando un grosor u otro? Bueno, pues crearíamos este efecto. Bien, una vez hemos quitado esas partes y hemos utilizado, en vez de círculos normales, círculos como con ese toque de lunas, surge esta forma que me parece fascinante. Bien, a continuación vamos a ver cómo se integra ya el isotipo con el texto. Y aquí vemos ya el logotipo. Aquí vemos, este me parece precioso, el logo el color secundario sobre el color primario y ya sin el tagline. Aquí vemos la versión en horizontal, para web o para lo que sea necesario. Aquí vemos el isotipo en negro en el color principal, en el color secundario. Aquí podéis ver cómo funciona el negativo. Vemos en blanco, color principal, color secundario. Y aquí vemos algunas aplicaciones, cómo funciona el logotipo en positivo sobre fondo blanco, logotipo en negativo sobre fondo de color, logotipo en positivo sobre una foto clara, es decir, cuando tenemos una foto clara, pues utilizaremos el logotipo en su color principal, más oscuro. Cuando tenemos una foto más oscura, pues utilizaremos el logotipo en su versión en negativo, que tiene un color más claro. Bien, aquí vemos cómo funciona simplemente una imagen. Aquí otra aplicación de un fondo más bien oscuro con el logotipo con el color azul. Aquí vemos la versión responsive. Bien, la versión responsive es que actualmente los logos se utilizan mucho en formatos muy pequeños, como por ejemplo la foto de WhatsApp, la foto de perfil de Facebook, y ahí, si yo pusiera este logo tal cual, eso a un tamaño tan pequeñito como puede ser algo así, pues no se va a entender bien, se va a mezclar todo, etc. Entonces, actualmente se están creando las versiones de logo responsive. En este caso he creado una versión responsive con su nombre. La versión responsive sería este es el isotipo, que es, si os dais cuenta, es la parte de arriba del logo, simplemente he cogido el último círculo,
Y también le preparo a la persona para que vea cómo se vería si lo necesita solo su nombre con la tipografía. Aquí sería puramente la versión responsive para que me entendáis mejor. Si esto lo hiciera súper pequeñito, se seguiría viendo, entendiendo perfectamente, ¿no? Entonces esa es la idea, coger una parte de tu logo que represente en lugares muy pequeños la esencia del logo completo. Aquí tenéis cómo funciona el logo responsive en fondo negro. Y ahora os voy a enseñar quizás lo más bonito cuando le preparamos un logotipo a una persona, que es crear las aplicaciones, donde ya cogemos el logo y empezamos a ponerlo pues, sobre unas tarjetas, sobre una camiseta, sobre un ordenador, para ver cómo funciona en diferentes aplicaciones, ¿no? Entonces al principio me creo un póster para que se vea la pureza, ¿no? en su tinta negra, como si fuera un cuadro, una obra de arte, ¿no? Aquí he hecho un ejemplo de una camiseta, el isotipo en el color secundario con este fondo blanco de la camiseta. Aquí he hecho una aplicación probando también pues, cómo funciona la versión responsive. Veis que es chiquitita y que se sigue manteniendo la esencia del logo. Aquí simplemente una pruebita con el mismo logo de fondo con una opacidad velada. Como ya podemos empezar a crear muchos recursos a partir de esta forma, la podemos poner en fondos, sutil, y podemos utilizarlo como un elemento que nos complementa siempre. Por otro lado también, pues para que se vea cómo funciona la versión en horizontal, aquí unos ejemplos de papelería, cómo se podría, estos son ejemplos que yo propongo, pero que luego se pueden hacer muchos más. Esto nos ayuda a ver cómo la marca luego va a funcionar, ¿no? a nivel real, ¿no? Y efectivamente yo veo pues, que esto está muy bien, ¿no? Tiene coherencia, sencillez, elegancia, transmite para mí muy rápido conceptos espirituales, sagrados, y vamos, estoy muy contento de verdad con el resultado. Sé que me emociono y que a lo mejor lo repito mucho, pero es que realmente estoy muy contento. Aquí podéis ver lo que es un poco lo que más le gusta a la gente, que es cuando ya coges un letrero y le pones el logo de cómo quedaría su sala con el logotipo, ¿no? Bueno, pues hasta aquí la presentación y ahora os voy a dar el regalito. Disculparme si es un poco largo, pero yo creo que merecía, ¿no? Este espacio para explicaros cómo se presenta un logotipo, para que veáis el trabajo que hay detrás. Y ahora os voy a dar este regalito, que es que voy a abrir Illustrator y lo vamos a hacer desde cero. Os voy a hacer desde cero este logotipo, creando los círculos, las tipografías y todo, para que vosotros podáis crear vuestro propio logotipo y hacer cosas chulísimas, ¿vale? Venga, vamos para allá.